In Deo salutaremus, via respexit humilitate mansis sue, eximim ex opiata negicent, omnes generationes, via fecit mihi magna potentis, et sanctum nomen eius, et misericordia eius. Son las 9 de la mañana, 6 minutos. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a este especial con el presbítero John Helber Valencia Barco. Ha salido, para los buenos lectores, una obra, Visión antropológica de la religión, reflexiones a la luz de la ciencia y de la tecnología crítica moderna. Pero antes de ahondar sobre el contenido de esta obra, amables oyentes, polémica por cierto, hablemos un poco de John Helber Valencia Barco. Nació en Novita, Chocó. Es sacerdote católico, normalista, filósofo, teólogo. Estudió sociología en la Universidad Javeriana de Bogotá. Realizó en la Universidad Pontificia Bolivariana un curso intensivo de investigación científica, PhD, en antropología de la Universidad Nacional de Zaire, Congo, África Central. Profesor de tiempo completo y jefe del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Tecnológica del Chocó, UTC. Además, el presbítero John Helber Valencia fue candidato al Premio Príncipe de Asturias. Esto es en España, si no estoy mal. Ha escrito más de 6 libros, más de 6 obras importantes, no solo para los lectores del Chocó, Colombia, sino de América y el mundo. Pues bien, y para este especial, cuyo personaje central es el padre John Helber Valencia Barco, invitados periodistas, don Jessy Moreno Díaz, el locutor, periodista, escritor, quien ha escrito también muchas obras, Eugenio Perea García. Eugenio, un gusto saludarte, bienvenido, buenos días. Buenos días, Hildardo, buenos días, amables oyentes, buenos días, padre, bienvenido. Padre Helber, buenos días, Jessy, y gracias. Aquí estamos. Jessy, ¿cómo amaneció? Bastante bien, Gildardo, un honor inmerecido realmente estar aquí al lado suyo, al lado de Eugenio y al lado del presbítero Juan Helber Valencia Barco, quien recuerdo hace por allá en los años 74-75 fue mi gran profesor en el Colegio Carrasquilla. ¿Y qué le dictó? Religión naturalmente. Religión naturalmente. Pensé que le dictó antropología. Me dictó clases a mí de religión en el Carrasquilla. ¿También en el Carrasquilla? Sí. Presbítero, un gusto tenerlo aquí en los estudios de RCN, La Voz del Chocó. Muy buenos días. Buenos días, agradecimientos a ustedes por esta oportunidad que me dan de dar una explicación a este libro que comprendo. Es un poco difícil sobre el panorama y la tradición que hemos vivido. Parece ser que este libro es como el rompimiento entre esa edad pasada y estos nuevos tiempos que tenemos de una comprensión más amplia y científica de Dios a través de la religión. Por eso pienso yo que puede este libro tranquilamente suscitar una cantidad de interrogantes, de dudas y de rechazo al mismo tiempo, pero leyéndolo con calma y a la luz de ciertos principios antropológicos y sociológicos de la evolución, pues pueden ser comprensibles y lógicos. Por eso me atreví a hacer este escrito, pensando que tranquilamente a muchos les puede ayudar en la manera de entender su fe. La fe hoy en día no se puede interpretar o tener o saber, como nos decía el padre Astete, porque Dios lo ha revelado, creer porque Dios lo ha revelado. Podría ser que este principio sea
tenga sus maneras de expresarse y de explicarse. Dios no habla sino a través de las cosas que Él creó, punto. Yo parto de ese principio. Entonces, a partir de ese principio, por eso que usted dice que hay unos cambios, que usted cambia ahorita la religión. Lo que usted vio primero cuando estaba niño ya no es lo mismo, o se equivocó cuando estaba muchacho. No, en ese tiempo tenía que darme eso, de verdad, porque en ese tiempo estaba estaba manejado por esos principios. Es decir, el hombre va progresando lentamente. A mí lo que yo no estoy de acuerdo que nos cerremos al proceso evolutivo. Dios antiguamente pudo haber hablado de la manera como pudo, como el hombre en ese tiempo pudo haberlo entendido. Hoy ya no, de ninguna manera. Hoy tiene que haber otra manera de hablar de Dios. Por lo tanto, no podemos pensar que la manera como Él nos habló hace 2000, 3000, 5000 años. Padre, pero la Biblia no es la misma. No, de ningún. Ahí está precisamente mi manera de interpretar las cosas, ¿verdad? Entonces, bajo ese punto de vista, la Biblia no puede ser la misma. La Biblia se escribió en ese tiempo para ese tiempo. Se escribió en ese tiempo para ese tiempo. Ya hoy tenemos nuevos tiempos. Entonces, es como, mire, yo le pongo el ejemplo sencillo. Un padre con su niño, no es más. Cuando el niño está de 6 meses, de 1 año, pues le da alimentos blandos, porque él no puede más. No tiene la dentición completa, ¿verdad? Entonces, a medida que ese niño va creciendo, así mismo le van dando, excúseme en el término, pero hay que poner en estas cosas un poco de ironía y de hilaridad también. Le van dando su tuco de plátano, ¿verdad? Como decimos nosotros los chocuanos, que ya puede tener, como él puede ir masticando, ¿cierto? Ya le dan su huesito, ya le dan su pedacito de pescado con espina. Pero al principio no, la mamá tenía que coger ese pescado y tranquilamente desmenuzarlo, sacarle las espinas y dárselo, claro, obvio. Hoy ya no. Pero siguen siendo polémicas sus expresiones, sus análisis y sus escritos, padre Helber, porque usted dice que la Biblia no es la misma, que ha cambiado ostensiblemente, pero siguen enseñando. Y dice que la Biblia es un mito. Bueno, mito. En la época de Jesucristo se hablaba de Jehová, se hablaba de Yahvé, ¿cierto? Uh-huh. Y se sigue hablando de él. La Biblia pudo haber cambiado algunas expresiones, pero el significado es el mismo, presbítero. No. La Biblia es un símbolo. La Biblia es un símbolo. La Biblia es un escrito simbólico, partiendo del hecho concreto e histórico, que por ejemplo los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos o se le atribuyen a Moisés. Pero inspirado por Dios Padre. No, ¿qué tipo de inspiración? ¿Pero qué tipo de inspiración? No, vamos, yo no puedo negar la inspiración de Dios. Dios en este momento tranquilamente me está inspirando a mí también que diga estas cosas, como a ustedes también que me hagan. Pero que Moisés habla de Génesis, habla del comienzo del mundo, cómo se creó. Inclusive en Deuteronomio, si no estoy mal, el presbítero nos habla de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Compañero, yo sigo insistiendo, le dejo la inquietud a todo oyente. La Biblia es un símbolo. La Biblia en sus grandes libros, y sobre todo el Pentateuco, uh-huh, fue escrito por Moisés. ¿Y de dónde venía Moisés? Moisés venía de los egipcios, ¿sí o no? ¿Se voló de allá, sí o no? ¿O no? Dígame usted. ¿Se voló de allá, no, esa expresión, ¿se voló? Bueno, sí, se voló, ¿verdad? Se le voló a los egipcios, ¿verdad? Y fue a organizar ese pueblo hebreo errante, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, inclusive, él era sacerdote. Él era sacerdote egipcio. Sí. Entonces, bajo ese punto de vista, él traía toda esa filosofía, todo ese engranaje secreto de los egipcios, que el pueblo judío no conocía de ninguna manera. Entonces, bajo ese punto de vista,
el Pentateuco. El Pentateuco es más bien una transmisión, una transcripción de los libros egipcios, no es más. Así de, ahora, ustedes tienen que comprender, pues, yo no soy de ninguna manera experto en filosofía egipcia, ni en literatura egipcia, ni en simbología egipcia, pero más o menos tienen que ustedes comprender que era uno de los pueblos semitas más avanzados que había bajo el punto de vista filosófico, de conocimiento secreto, más que los judíos. Entonces, bajo ese punto de vista, estos egipcios, en sus distintas clases o clasificaciones que tenían, había una élite que tenía el poder científico, intelectual, y que eso no se le manifestaba al pueblo. Permítalo, vamos a ir desglosando ahora sí paulatinamente el contenido de su obra. Y en el primer capítulo usted dice lo siguiente: por muy grande que sea, un enviado se eclipsa su conciencia divina al encarnar bajo el velo de la carne. ¿Hubo caída del primer hombre o su evolución es lenta o viene siendo lenta? Sí, eso es lo que yo sostengo, ¿verdad? No hubo caída del hombre, el hombre no. ¿Cómo el hombre iba a pecar? ¿Cómo el hombre iba a pecar si todavía no había en él esa voluntad, esa evolución mental para poder entender qué era el mal y qué era el bien? El proceso evolutivo del hombre fue lento, no solamente por lo que se llama la hominización, la hominización corpórea, es decir, para formarse los distintos sistemas del organismo humano. Eso fue una cosa muy lentísima. Mucho más el proceso de hominización mental. Primero tuvo que darse la materia, podríamos decir así, bajo el punto de vista del organismo, ¿cierto? Porque allí es donde iba a residir ese espíritu. Entonces primero había que hacer, como se dice vulgarmente, edificar la casa para que viniera alguien a habitar en ella, que es el espíritu, ¿cierto? Entonces, bajo ese punto de vista, la cosa es muy sencilla. Sí. Entonces, eso, si se dio tanto tiempo para la evolución biológica del hombre, mucho más también tiempo bastante para la evolución u hominización mental o espiritual del hombre. Entonces no se puede de ninguna manera pensar, pues, que como nos dice la Biblia es un libro simbólico. Sigo sosteniendo yo. No lo niego, existe, pero es simbólico, no es literal, de ninguna manera. Bueno, hay una situación, padre Helber Valencia, y es que me trae al recuerdo el nombre de un gran contradictor suyo, el presbítero, que en paz descanse, Fray Gaitán. Cuando una de sus publicaciones en el periódico Presente decía a página llena que usted había dicho que amaba al diablo, ¿por qué en este segundo capítulo de su libro el hombre solo conoce la sombra de Dios, del libro Visión Antropológica de la Religión que usted acaba de publicar? El hombre solo conoce la sombra de Dios. No puede conocer al hombre, a Dios totalmente, de ninguna manera. La inteligencia del hombre está hecha para conocer las cosas del espacio-tiempo de este mundo. El hombre no puede conocer dentro de su espacio-tiempo, dentro de donde vive, no puede conocer otras dimensiones superiores. ¿Cómo va a ser el hombre en una dimensión espacio y tiempo limitada que tiene como conocer la inmensidad de la inteligencia de Dios? De ninguna manera. De ninguna manera. Ahora su pregunta, no veo ninguna relación entre lo que usted me pregunta y lo del libro. Usted más bien debiera irse a una parte donde yo sostengo allá si el diablo o el demonio es, creo que es en el capítulo 5, una cosa así, donde si el diablo o el demonio son invenciones del hombre. Eso es otra cosa diferente, ¿verdad?
ahí sí valdría la pena la pregunta suya. Sí. Pero ahora no, de ninguna manera. Bueno, padre, mire, analizando, es que la verdad es que está, como se dice cuando el almuerzo está bueno, está deliciosa la hora. Sí, señor. Está delicioso el contenido y sobre todo en los subtítulos. Usted habla aquí, por ejemplo, fecha y lugar del nacimiento de Jesús. Hombre muy inciertos. ¿Qué quiere decir con eso, padre Elber? Que no se sabe que la fecha en que nació Cristo. De mí se sabe, yo nací, y eso está en el libro de mi pueblo, ¿no? ¿No existen libros donde que afirmen que nació? No, de ninguna manera. No, de ninguna manera. Vea, en el libro lo dice, más de 125 fechas se han escogido en las distintas confesiones religiosas para detectar el lugar y fecha del nacimiento de Cristo. Y ninguna de ellas son. Es que no hay, de ninguna manera. Y el tema de Navidad, que es donde se dice que nació Jesucristo en esa época, el 24 de diciembre. No, eso son, ahí está. No es que usted me hace hacerle propaganda a mi libro desde aquí, ¿verdad? Y es que, para eso es para que lo compren. Ahí se dan cuenta dónde fue, por qué se da esa fecha de 25 de diciembre. ¿A qué se debe esa fecha? Como había una confusión de 125 fechas, entonces, bueno, concretemos las fechas esas 125 en esta. ¿Y por qué? Porque en ese tiempo se celebraba unas fiestas paganas del solsticio. Entonces, bajo ese punto de vista, se concretó, pero no se sabe de ninguna manera. La Navidad, en ese caso, lo que usted quiere decir que es una fiesta pagana también. De ahí empezó, es decir, para sepultar, digamos así, para aniquilar y para quitar esa fiesta, se montó el nacimiento de Cristo en Occidente, porque ustedes acaban de oír, por ejemplo, cómo en Oriente, en la Iglesia Ortodoxa, se celebró el 6 de enero, ¿verdad? Tranquilamente el nacimiento de Cristo. Entonces hay varias fechas sobre el particular. Sí. No se puede pensar que esa fecha es esa, como tampoco saber la fecha de la muerte de Cristo, de ninguna manera. Hablemos un poco sobre los libros apócrifos. Los evangelios apócrifos. Sí. La Biblia hebrea, la del 66, que habla de 66 libros, ¿no? Una que habla de 66 y otra de 72. La de 66, pues no incluye los libros apócrifos. La de 72, según los luterquinos, consideran que estos libros son apócrifos y que no debían conocer la opinión pública, que hablan inclusive hasta de hechicería. Compañero, yo únicamente lo que le puedo decir es esto, ¿verdad? En este aspecto, todas las religiones tienen su archivo secreto. Eso no se puede negar. Así como todo Estado tiene sus secretos, ¿sí o no? Y no vamos a los estados. Cada persona tiene su intimidad profunda, sí, cierto, su intimidad que no la puede revelar ni siquiera a su más íntimo. Así mismo toda religión tiene sus escritos secretos, y esos escritos secretos se llaman apócrifos, no porque sean falsos, porque ahí está precisamente la enseñanza que nos han dado, que apócrifo significa falso, apócrifo significa secreto, lo oculto, lo que está oculto, eso es apócrifo. A nosotros nos dieron es que precisamente ahí está la malformación que nos han hecho a nivel mental. Y nosotros nos quedamos con esos, como se dice vulgarmente, con esos tarugos, con esos embuchados que nos dan, y no hacemos y no buscamos la manera para buscar e investigar si eso es verdad o es mentira, sino que nos tragamos todo lo que se nos dice sin ningún análisis. Entonces ahí está el problema. Se nos ha dicho que apócrifo significa falso. Eso es mentira, eso no es así. Pero ya nos tragamos esa idea. Y donde usted oiga la palabra apócrifo, el 80% de la gente va a entender apócrifo significa falso, pero mentira. Bajo el punto de vista lingüístico, apócrifo significa oculto, lo que está secreto, lo que no se sabe, el sigilo, lo guardado. Sí. Bueno, estamos dialogando, amables oyentes, con el presbítero John Helber Valencia Barco, Visión antropológica de la religión. Obra que ya está en el mercado para los lectores, lugares estratégicos en la capital del departamento del Máster. Y ya regresamos. Eximines opiam
Ya está a la venta Visión Antropológica de la Religión, el libro más polémico del sacerdote John Helber Valencia Barco. ¿Cómo creer en un Dios que me exige renuncia a mi condición de hombre? ¿Cómo creer en un Dios que le niega al hombre la libertad de pecar? En este último libro que acabo de escribir, Visión Antropológica de la Religión, pues yo no estoy de acuerdo hoy en día, no estoy de acuerdo con esa visión que se nos dio antes sobre la religión, sobre Dios, sobre la Biblia, sobre Cristo. Y entonces bajo ese punto de vista pues traigo estas nuevas ideas, estos nuevos planteamientos para que la gente lo analice. Visión Antropológica de la Religión, de venta en Librería La Odisea, Papelería Universo y Despacho Parroquial de la Catedral San Francisco de Asís. Bueno, retomamos esta charla con el padre Helber Valencia Barco sobre su obra Visión Antropológica de la Religión, ¿no? Reflexiones a la luz de la ciencia y de la tecnología. Teología crítica moderna. Teología crítica. Oiga, y hay un capítulo interesante, el tercero, hemos evacuado primero, segundo, y dice, el alma viene del cielo, y a él debe volver después de la muerte. Padre, ¿qué implica esto? El alma viene del cielo y a él debe volver después de la muerte. No me agarré porque aquí se va a formar el polvorín, como se dice, ¿verdad? Como se dice popularmente. Es decir, no es como prácticamente nos han enseñado que el alma viene en el momento de la unión del espermatozoide con el óvulo. Es decir, que el alma es creada inmediatamente. No, de ninguna manera. Es que tenemos tantas cosas que corregir en nuestra religión, en nuestras creencias, que verdaderamente este libro apenas es un abreboca sobre el particular. El alma viene, por eso en el capítulo 8 está la cuestión de la reencarnación. La cuestión si el alma se reencarna o qué pasa. ¿Existen otros mundos, otras almas o qué? Claro que sí. Entonces, bajo ese punto de vista, el alma viene. No es que Dios, cuando va, imagínense ustedes, me van a permitir esta comparación un poco fuerte. ¿Cuántos actos sexuales en el mundo se hacen en un instante? Entonces, a cada instante está Dios ahí creando. Un tipo que las sabe todas, un tipo que sabe cómo crear sus vainas, él tiene sus mecanismos cómo crear almas, ¿sí o no? Él no va a estar ahí pues enviando polvitos, enviando soplitos, no, de ninguna manera. Él sabe cómo hace sus cosas, ¿verdad? Nosotros los humanos que somos débiles y no tenemos otros mecanismos, pues hacemos así, ¿verdad? Cada manera de crear es una acción sexual. Dios a través de un acto, ¿cuántas almas puede crear? Es que nosotros no podemos comparar a Dios con el hombre, es lo que se llama el antropomorfismo. Claro que nos está hablando de manera simbólica, no material, no realista. Pues, de ninguna manera. Dios no crea como nosotros creamos, o como nosotros nos imaginamos que Él crea. Esas son invenciones nuestras. Dios está por encima de todas esas cosas, ¿verdad? Sí. Bueno, no vamos a darle tan mascado la hora a los oyentes y vamos a dejarlos como cuando uno almuerza y no alcanza el almuerzo. Y entonces quedamos con hambre y eso nos va a motivar a conseguir la hora. Me llama la atención algo Sí. que hay aquí en el capítulo 7, perdóname Jessica, me adelanto un poquito, y dice, el Dios en quien no creo. Yes. Sí, perfecto. ¿Y qué pasó con eso? Por eso es que no No lo es que nos entiendo. parece extraño porque Es que hay un solo Dios. sí,
Y usted desde el púlpito siempre habló de Dios. Padre, tenga la inteligencia y me ponga más cerquita el micrófono, por favor. Sí, compañero. Es que nos hemos formado tantos estereotipos de Dios. Por ejemplo, decimos que Dios es bueno. Dios no es bueno. Porque ese concepto de bueno es del hombre, no es de Dios. Entonces no podemos atribuirle a Dios lo que es del hombre, lo que el hombre ha hecho. Que no tengamos otra manera de confirmar con Él, de hablar de Él, es otra cosa diferente. Nuestra ignorancia, pudiéramos decir así, ¿verdad? Nuestra ignorancia. Pero Dios no es bueno, Dios no es justo, Dios no es misericordioso. Dios tiene otros atributos que nosotros no conocemos. O sea, Dios ni es bueno ni es malo. Dios ni es bueno ni es malo. No, pero es su apreciación, permítelo. ¿Ah? Es su apreciación. No, bajo el punto de vista de un proceso evolutivo, de un proceso racional, no podemos atribuirle a Dios los atributos del hombre. Y si no es tan bueno, ¿por qué acepta su existencia y la del ser humano? No, es que Dios no es bueno porque exista, de ninguna manera. No. ¿Y qué es lo bueno y qué es lo malo? Permítelo, usted... ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Vamos por parte. Pues ¿Qué es lo bueno y qué es lo está malo? diciendo que son palabras creadas por el Ah, hombre. es creadas por el hombre. Por eso, pero todo es creado por el hombre. Las palabras, las expresiones, las oraciones, Ahí sí naturalmente. estamos de acuerdo. Hay una con situación, eso. ¿cuántos años ejerció usted el sacerdocio? Y allí fue renombrando todos los días el nombre de Dios. ¿Y ahora por qué dice lo contrario? No, yo no tengo lo contrario, compañero. Yo me he caracterizado porque siempre he expresado de una manera diferente mis creencias. Y por eso he tenido problemas en la curia, por eso he tenido problemas en la jerarquía católica. No sé si usted se dio cuenta que algún día hubo una época en que quisieron, el obispo de aquí, no quiero nombrarlo para no hablar mal de él, ni tener malas memorias actualmente de él, quiso suspenderme, precisamente por mis enseñanzas, por mi manera de predicar, por mi manera de enseñar. Es que en uno de sus apartes usted dice, y perdona que también me adelanto un poquito, y dice que el más del 60% del clero mantiene relaciones sexuales, el 95% se masturba, el 26% soborna a menores de edad o a niños, el 20% practica la homosexualidad, el 12% se confiesa públicamente homosexual, el 7% abusa de menores de edad, el 53% tiene relaciones sexuales con mujeres adultas, el 21% con mujeres menores y el 14% con varones menores. ¿Usted no cree, padre Helber, que esto le crea problemas o inconvenientes con sus colegas, inclusive lo pueden hasta expulsar? Compañero, yo ya estoy por encima del bien y del mal. ¿Sí me hago entender? Ya estoy por encima del bien y del mal. A mí se me da lo mismo una expulsión o no expulsión, porque ya yo cumplí con mi deber de exponerle a la gente más o menos las cosas que debiera creer o no creer. Le enseñé una religión no tan liberadora, pero sí no tan opresora como se hace actualmente. Esa es mi posición. ¿Y usted dónde sacó esos datos estadísticos? ¿Ah? ¿Quién le dio esos datos? Permíteme. No, eso hay muchos, compañeros. Hay muchos datos sobre eso particular. Y yo, claro, no es todavía manera de, es decir, no quisiera entrar en ese tema todavía, ¿verdad? Porque como dijimos, la temática era seguir capítulo por capítulo, ¿cierto? Pero eso se puede tranquilamente hacer después esa pregunta. No, ¿verdad? pero bien, ¿sabe por qué le hice la pregunta? Porque usted estaba hablando de expulsión, que tenía problemas, entonces por eso le acrecenté, le di ahí para que la pregunta viene de la respuesta suya, que tenía problemas con el clero. Bueno, mire, había tenido. Sí, Sí, es bueno ¿no? aclarar el padre. ¿Cómo esta obra la escribió usted? Usted tiene todo el conocimiento para explicarnos desde el primero hasta el octavo y hasta el noveno, pero permítelo, mire. El capítulo 4 habla, Dios no habla. Su lenguaje son sus obras y símbolos que el hombre intenta interpretar. Explíquenos esa parte. Es que como se dice que la Biblia que es la palabra de Dios, y yo no estoy de acuerdo con eso. Es la palabra de Dios y testimonio del hombre. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? No, de ninguna manera. De ninguna manera. No, Dios no habla. Él le dio todo ese potosí. Es todo ese potosí
de obras y de símbolos para que el hombre lentamente fuera interpretando y escudriñando todo. Mire que todavía no hemos podido nosotros conocer en nuestro sistema, el sistema terráqueo, el sistema de la tierra, cómo funcionan las leyes de la naturaleza del hombre. Estamos en esas. Ahora, ¿qué será querer pensar de que Dios nos habló y que ya entendemos lo que está en la Biblia? No, pero permítelo, para colocar en contexto a los oyentes. Sí. En la época profética, yo creo que algo, esto hablará usted en su obra, no la he leído toda, y voy a dedicarle este fin de semana a leerme esta obra tan importante, y es que Jehová, Yahvé, Dios hablaba con los profetas. ¿Es cierto o no es cierto? Para mí no. No, para mí no, punto. Muy bien. No, pero permítame, Gildardo, pero es que usted no solo tiene la verdad revelada a usted. No, yo no estoy diciendo la que la tengo, sino que estoy poniendo dudas para que la gente siga investigando. Y es su óptica, de ¿no? ninguna manera. Pero mire, Jesús claro. habló con sus discípulos. ¿Y qué? ¿Y qué? Usted sabe, después de cuánto tiempo de Cristo haber subido al cielo se escribieron los evangelios. ¿No fueron después de 100 años? Y después de 100 años, ¿qué cosa concreta, y pudiéramos decir así, literal puede haber de Cristo sobre el particular? Son decires, ¿verdad? Los evangelios son decires de la interpretaciones de los decires de Cristo. No porque podemos decir que el evangelio es estrictamente, como dicen muchos, palabra de Dios. Para mí no. Dios ha hablado, yo sé, pero el hombre todavía no ha podido interpretarlo. Esta frase que habla Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie ve al Padre sino por mí. ¿Eso es inventado o lo dijo Jesucristo? Muéstreme los originales del Evangelio. Muéstreme los originales del Evangelio, no es más. ¿O qué? Bueno, dígame. No. Vale, entonces, pero ¿dónde están los originales del Evangelio? Esa es otra pregunta, ¿verdad? Esa es una pregunta. Por eso, porque usted la hace capciosamente, porque sabe que para usted no existen. Por no eso, existen. por eso la hace. No existen los originales, de ninguna manera. Usted sabe que los evangelios, sobre todo los evangelios que se empezaron a escribir 100 años después de 100 años o 90 años después de la subida, de la muerte de Cristo, fueron decires que se fue quedando entre la gente. De familia en familia, generación en generación. Oral. Dígame usted una cuestión, dígame. ¿Usted cree que todo lo que se dice acerca de la muerte, del asesinato de Gaitán, todo eso está escrito? Muchas cosas, pero no todas. Yo creo que por ejemplo, lo que se dice sobre este señor, este escritor que nosotros tuvimos aquí, no. Por ejemplo, ¿De Arnoldo? ¿De quién? De Arnoldo Palacios. No, de ese sí hay muchas cosas escritas, ¿cierto? Pero este que era de Neguá, este señor... Bueno, ya nos vamos a acordar. ¿Escritorio neguaseño? ¿Cómo? ¿Diego Luis Córdoba? No, un tipo que era de Neguá, que hacía prosas y décimas. No recuerdo ahora el nombre. No recuerdo el nombre ahora. Uno de apellido Palacios. Blas María Palacios. Blas María. Pero es que Blas María no era neguaseño, era de allá de perdón. Claro. De Guayabal. De Guayabal, perdón, Blas María. Por ahí cerca, ¿no? Sí. Dígame, todas esas cosas que él escribía, o la muerte de él mismo, la muerte, digamos así, de todos estos familiares nuestros, ¿eso está escrito? No, eso de boca en boca, lo que se llama la tradición oral. Claro. La tradición oral, no es más. Así mismo es la escritura. La escritura no tiene de ninguna manera un original, que después se fueron concretando. Ese vocabulario, esos decires populares se fueron concretando en escritos, otra cosa muy diferente. Es una cosa muy diferente. Eso sí no hay ningún problema. Y aún más le digo yo, para que ustedes se lean el libro, hombre, es que vale la pena, hombre. Se presentaron 50 evangelios. Se presentaron 50 evangelios para ser aprobados, y apenas aprobaron 4. ¿Y los qué? ¿Y los 46?
¿Es una mentira o qué? No, hay que Ah, buscar- bueno, hay que entonces mirar no nos por qué pongamos, no se aprobaron no los nos 46. pongamos de fanáticos pensando que esto que tenemos ahora es la última palabra de Dios y toda esa cuestión. Dios ha hablado, pero el hombre todavía no ha podido interpretarlo. El origen, Intenta. dice en el capítulo 4, dice el origen de la vida es Dios, pero el hombre la administra. Claro. ¿Por qué? ¿Y no se la dio? ¿Usted cree que el hombre está... ¿Usted cree que Dios está para darme siempre el almuercito, la comidita, el desayuno y toda esa cuestión? No, de ninguna manera. ¿Usted cree que cuando yo me enfermo, él se me aparece y me dice, anda donde el médico? O vaya donde esta señora que le dé su agüita. Entonces los milagros no existen. Depende como usted entiende el milagro. Depende como usted entiende el milagro. Eso es otra cosa diferente, compañero. Permítelo, le voy a hacer una pregunta con el mayor respeto y sabe mi admiración, pero es mi deber formularle lo siguiente. Si usted permaneció por más de 20 años predicando la palabra de Dios, consciente que no era esa verdad, ¿por qué lo hizo? Usted tiene que comprobarme a mí qué tipo de verdad yo predicaba. No, usted hablaba de Jesús. No, usted tiene escrito o tiene grabaciones de mis predicaciones. Yo particularmente Bien. asistí a la capilla del Niño Jesús, y usted en un momento habló de Jesucristo, habló de Dios. Pues ¿cómo no voy a hablar de Dios si yo sé que Él existe? Yo negar la existencia de Dios es negar la existencia de mí mismo. Si yo existo es porque Dios existe, no porque yo soy efecto de Él, ¿verdad? Entonces yo no puedo negar a Dios. Que tenga manera como explicar su existencia de una manera muy diferente. La existencia de Jesucristo es histórica, no es cuestión porque esté en el Evangelio, sino que los Evangelios no son históricos de ninguna manera, los Evangelios no son históricos. Entonces, bajo ese punto de vista, yo tengo que hablar de Jesucristo. O sea que los evangelios son pensamiento y hechos por el mismo hombre. ¿Lo qué? Los evangelios. No, son recolecciones de decires de que la gente guardó en su tiempo sobre el particular, sobre Sí. Cristo. Bueno, usted cierra el capítulo número 4, y así para que llevemos la secuencialidad aquí a esta hora, porque el tiempo nos apremia y son muchos los capítulos. Cierra el capítulo 4 diciendo lo siguiente. Es una pregunta que se hace. ¿Por qué la Biblia prohíbe la carne de cerdo? Oiga, doctor Gildardo, yo le pido el favor que me compre el libro y lo lea, que ahí está precisamente la explicación por qué se prohíbe Es decir, todo lo que está en el índice está explicado. Bueno, capítulo número 5. ¿Con el asesinato de Cristo Dios nos salva? Claro que no, hombre. Que me diga alguien que no fue la muerte de Cristo, no fue un asesinato. Díganme, por favor. ¿La muerte de Cristo no fue un asesinato? No se queden callados. Respóndanme, por favor. Y demuéstrenme por qué fue y por qué no fue. Ahí está la situación. Bueno, no rete a la gente así también, tan públicamente, padre. No. Sí, a propósito, los micrófonos están abiertos para que... Yo tengo que retarla para que me compre el libro, compañero. Pero, para que a se dé propósito, cuenta. yo sé, mire, nuestro abonado está disponible. Si algún oyente tiene inquietud para el padre Helber, por favor, marcar el siguiente teléfono: 6713-688, o al celular 320-709-8807. Si usted tiene alguna inquietud, está un poco incómodo o feliz con lo que está explicando el padre Helber Valencia, por favor. Incómodo, sobre todo. Bueno, no sé hasta qué punto. Y es a raíz, Marcar nuestra abonado, es a raíz del último libro, 688. ¿no? Visión antropológica de la religión. Reflexiones a la luz de la ciencia y de la teología crítica moderna. Antes de entrar, parece que ya entró una llamada al capítulo 6, que también merece una reflexión de todos ustedes, los oyentes. Y es Gildardo, Religión y Ciencia, guardianes supremos de la civilización, es el capítulo 6. Padre. Sí. Mire, para mí, la ciencia Dios origina la ciencia. Dios origina, es la fuente de la religión. Entonces, ¿por qué va a haber pelea entre los dos? Entre ciencia y religión. De ninguna manera, ¿verdad?
Entonces, si se une la ciencia y la religión, hombre, va a haber un mayor conocimiento de las cosas. No como antes, por ejemplo, sobre todo en la Edad Media. En la Edad Media prácticamente esas dos disciplinas eran enemigas. La ciencia era enemiga de la religión y la religión era enemiga de la ciencia. Hoy también se nota una cantidad de fricciones entre la ciencia y la religión. Y no puede ser así, porque ambas vienen de Dios. El origen de las dos es Dios. Entonces no puede haber contradicción entre la ciencia y la religión. Tenemos un oyente en línea, Sí, ¿sí? Margarita Mosquera Hurtado quiere hacer un comentario. Viene escuchando lo que dice el padre Juan Elber Valencia. Y ya que usted ha facilitado que la gente que opine, Gildardo, aquí en este interesante programa especial, a raíz del libro de Visión Antropológica de la Religión del Presbítero. A ver, Margarita, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo le va a usted? Pues bien ansioso de escucharla y sobre todo el padre Helber está presto a escuchar sus comentarios. Bueno, yo me estoy leyendo el libro, pero realmente ante la pregunta que usted le hizo al padre en sus predicaciones, yo realmente lo que no sé por qué el padre, que ha sido muy inteligente, yo soy muy respetuosa de él, ¿por qué esperó a pensionarse? ¿Por qué esperó a tanto para sacar el libro antes y no aclararlo a nosotros los católicos lo que está diciendo ahora? Porque es más fácil escribir un libro ahora que haberlo dicho en 20 o más años que estuvo en su carrera como sacerdote. No, yo le contesto, puede usted tener razón que me tardé un poco, pero usted sabe que el proceso evolutivo del hombre es lento. Yo no puedo, si con algunas, mire niña, por favor, que me habla, si con algunas... Margarita. Si con algunas predicaciones que yo hacía, tanto en Fátima, cuando estaba allá, como en el Niño Jesús, le traían chismes, digamos así, me querían envolver en problemas con el obispo. ¿Qué tal si yo en ese tiempo hubiera sacado ese libro? Ahora usted comprenderá, este libro es, como digamos así, como el análisis de todo un proceso de mi vida, ¿verdad? Que yo lentamente iba acumulando y que ahora, pues, tal vez llegó el momento. Y aún le digo yo, hay otras cosas mucho más fuertes para decirlas, que todavía no las puedo decir porque tengo que esperar que mi pueblo madure, y entonces yo no puedo de ninguna manera ser como tan... Si en algunas predicaciones era imprudente y boquisuelto, sí, como digamos cualquier cosa, ¿cómo sería ahora? ¿Cómo será ahora que diga muchas cosas? Presbítero, o meo culpa, ¿cree usted que oyó algunas verdades solo porque del púlpito predicaba la palabra de Dios en su momento? ¿Me repite, por favor? O meo culpa, ¿cree usted que oyó algunas verdades solo porque del púlpito predicaba la palabra de Dios en su momento? Sí, compañero, si algunas veces predicaba cosas y le traían al obispo, y entonces eso era motivo para que él me llamara la atención. Claro, también tenía que cuidarme por instinto de conservación, ¿verdad? Entonces tenía que restringirme un poco para no seguir hablando sobre esas cosas y por lo tanto pues también obedecerle a él, ¿cierto? En cuanto era posible. Pero eso no significaba que yo tenía que callarme. Algún día tenía que sacar este libro. Sí. Reiteramos nuestro abonado 6713-688 para que nuestros oyentes expresen sus inquietudes. El antropólogo, el presbítero Juan Elber Valencia Barco. El capítulo número 5, Semana Santa. ¿Dios ama o satisface con la antropofagia? Hombre, es decir, miren ustedes, yo parto del principio que la muerte de Cristo se realiza, es decir, según la tradición antigua de la Iglesia, se realiza por satisfacer a Dios. Es decir, la muerte de Cristo es un hecho que satisface a Dios y yo no estoy de acuerdo con esa posición. La muerte de Cristo no es un acto satisfactorio a Dios porque sería que Él estuviera amando la antropofagia, se satisfaciera con carne humana.
con derramamiento de sangre, no de ninguna. Dios es otra inteligencia. Pero es que usted dice que la muerte del Señor Jesucristo fue un asesinato. Es un asesinato. Pero para los expertos, los teólogos, era necesario la muerte de Él para el perdón de nuestros pecados. No, señor. ¿No? ¿Y qué es pecado? ¿Cuándo pecó el hombre? No hacer lo correcto. ¿Cuándo ¿no? pecó el hombre? ¿Pero cuándo? Yo acá me preguntas. Porque ustedes como están encerrados en esos principios o en esas verdades tradicionales que ahora se están debatiendo dentro de la teología crítica moderna, entonces yo también pregunto. Pero Víctor, nosotros repetimos lo que nos enseñaron ustedes los sacerdotes en la iglesia. Ustedes no pueden seguir con eso. Eso es lo que la Biblia dice, ¿no? Entonces, por eso les escribí este lo del libro. catecismo, lo de la Biblia, lo que ustedes decían, eso repetíamos nosotros. Y por eso escribiste para que vamos cambiando. Para que vamos cambiando. Esa muerte de Cristo, eso es decir que Dios se satisface que Dios le gusta la sangre humana, que Dios le gusta la carne humana, que Dios es no, de ninguna manera, por favor. Dios es otro ser, Dios es otra trascendencia. Entonces, no, si a mí me gusta que usted venga donde mí y me dice arrodille donde mí y me pida perdón, eso no es Dios de ninguna manera. Eso no es Dios. Dios es distinto. La manera de satisfacer a Dios es distinta como el hombre lo ha concebido. Yo satisfago a Dios, oiga bien esto. Yo satisfago a Dios haciéndome semejante a Él. Repito, yo satisfago a Dios haciéndome semejante a Él. ¿Y cómo hace semejante a Él si no lo conoce? Precisamente, como no, yo lo tengo que conocer. Es que conocer a Dios no es rendirme ante Él, sino estudiar en lo que Él ha hecho y por qué lo ha hecho, por qué me hizo a mí así y para qué me hizo a mí. Dígame una cosa, ¿Dios me hizo para que yo me arrodillara ante Él? Yo no creo. A su imagen. Yo no creo. Lo hizo Yo no creo. A su imagen y semejanza. No, eso. Entonces, para que fuera semejante a Él, poderoso, desarrollado, triunfara, pudiera hacer las cosas, pudiera hacer el bien que fuera posible. No es más. El capítulo número 6. No, pero yo, Sí, pero yo quisiera preguntarle al Santa. padre dónde está de venta el libro Visión Antropológica No, pero en la parte de final, la religión. sí, yo creo que estamos todavía Padre. sobre tiempo, ¿sí? Bueno, No, el libro se está vendiendo en el despacho parroquial de la catedral, Vale, pero- aquí en la segunda y aquí en la Odisea, librería Odisea, Gildardo. y también en papelería Universo. Una sola allá. preguntita a propósito de la Semana Santa, padre, que de pronto algunas veces lo hemos discutido, porque hay muchas inhibiciones en Semana Santa. Por ejemplo, no se puede comer carne, no se puede bañar en un río porque de pronto hay problemas, no sé, de pronto falta de creencia, falta de fe, y no se puede practicar el sexo porque se queda pegado. sobre ¿Usted todo qué jueves y piensa? el viernes, ¿no? Sí, el jueves y el viernes. ¿Usted qué piensa con respecto? Yo le hago una pregunta para responderle a su pregunta. ¿Usted lo hace que se conoce cuántas veces ha hecho el sexo el Viernes Santo y ha quedado pegado? ¿Y usted, No, padre? eso es todo, no es más. Eso es todo, punto. Entonces, bajo ese punto de vista, si eso No, no es verdad. pero no siempre el castigo de Dios es como Sansón. No, Muera Sansón y todos es los que filisteos, ¿no? Dios no castiga. Él va castigando por parte, ¿no? No, Dios no castiga a nadie. Dios ni salva ni castiga. Yo soy quien me castigo a través de la ley del karma, que ese sería el último capítulo, a través de la ley del karma. Yo mismo me castigo, causa y efecto. El campesino siembra arroz y recoge arroz, no recoge yuca ni plátano. No comparte entonces las tradiciones, el lenguaje que maneja la Iglesia Católica desde el púlpito en la Semana Santa. Nada es cierto. Mira, yo sostengo que hay que suprimir Semana Santa. Que se suspenda Semana Santa. ¿Y la fiesta de San Francisco? ¿Ah? ¿Y la fiesta de San Francisco? Es que esa no se celebra. San Francisco no se celebra. No. No, Sí, pues no. en las fiestas patronales San de Francisco. Quindón. No. Unos carnavales poniendo a San Francisco como pantalla. Es otra cosa diferente.
Sí, es una cosa diferente. Como usted querer decir, voy a tomarme esta noche unos tragos porque estoy cumpliendo años. Eso no tiene ninguna relación. Usted toma sus tragos independientemente de cumpleaños o no cumpleaños, punto. Eso mismo acontece en las parafernalias. En las parafernalias de San Francisco. No es más. San Francisco no es más que un elemento ahí de justificación. No es más. Padre, ¿el hombre es el rey de este mundo? No, de ninguna manera. ¿Quién es el rey? ¿Ah? ¿Quién es el rey? No hay las fuerzas cósmicas, las leyes, las que- energías que manejan el mundo. Me Que parece no- que ahí como que se contradice, padre. ¿Por qué? No, Porque puede si Dios ser. no es el rey del mundo, ¿Quién? entonces, ¿quién es Dios? ¿Quién está por encima de Dios? No, me están preguntando ustedes Estamos si es preguntando el hombre. El El hombre. hombre es el rey del mundo. Pero usted, El hombre no es el rey del mundo. el hombre, el rey del mundo es Dios. Pero usted dice que Dios es una especie de espejismo. No, yo no he dicho eso, es que Dios Ah. es espejismo de ninguna manera. Y eso es una realidad. Es una realidad de... Lo que pasa es que hay muchas realidades bajo el punto de vista científico. Ahí es donde yo sigo insistiendo que la ciencia y la religión tienen que unirse. La realidad es infinita. La realidad es infinita y por lo tanto hay muchas maneras de interpretar a Dios. Dios es una realidad, pero una realidad no humana, otra realidad. Ahí está todo. Oiga, Gildardo, ya que avanza en capítulo por capítulo, yo quisiera hacer una preguntita, padre. ¿Usted qué piensa del Papa Francisco, hombre? Pues hombre, le digo una cosa muy sincera. El Papa Francisco, el pobre, está haciendo lo posible por restaurar una imagen positiva a la Iglesia, de la Iglesia, o mejor, no digo de la Iglesia, del Vaticano. Está haciendo lo que puede. Perfectamente, hacen algunos pininos allí, algunas... Sí, pero esa línea conservadora es muy fuerte, ¿no? No, él un poquito más, él es muy populista para mí. Para mí es populista, ¿verdad? Entonces, bajo ese punto de vista, ese populismo le está ayudando un poquito a la Iglesia porque se está tranquilamente haciendo lo posible por quitarle un poquito esa imagen tan negativa, tan derechista. Oiga, y que hay muchos feligreses católicos que no se vean en las otras iglesias calvinistas, ¿no? Sí, claro. Luterquinas. Pero mire, tenemos oyente en línea. Aló, buenos días. Muy buenos días, ¿Con quién hablo? con Ernesto Cuestas Prilla. Don Ernesto, le escucha el presbítero John Helber Valencia Barco. Bueno, presbítero, yo lo he admirado mucho con sus tesis y sus críticas tan profundas de análisis lógicos que interpretan la cierta realidad de la humanidad en su comportamiento. Pero cuando usted toca el tema de Dios, que es un tema sensible a la creencia de cada ser humano, ¿sí? Con todo respeto, me llama la atención si usted, y quiero que me conteste francamente y le conteste al público, si usted francamente, ¿sí?, admite en sus conceptualizaciones lógicas, ¿sí?, de su libro, las tesis de las logias masónicas. Si usted teme eso, ve como a Cristo y a Dios como un arquitecto, ¿sí?, como un hacedor de las cosas, como un transformador de las cosas, ¿sí?, en la evolución misma del sentido de la vida y el sentido humano. Sí, no, es decir, se nos ha dicho que la masonería es algo negativo, pero cuando uno va al fondo del estudio de la masonería se da cuenta que las cosas no son así. Hay que estudiar la masonería. La masonería no es más que una de tantas sectas secretas que hubo antiguamente y que ahora hay también. Entonces, bajo ese punto de vista, la masonería hay que analizarse bien. Y aún no me gusta a mí que la gente le tenga hastío o fastidio o antipatía a la masonería porque la iglesia la prohíbe. Vaya al fondo y lea primero qué es la masonería, a ver si la iglesia tiene razón o no tiene razón. Yo no digo la iglesia en sí, sino la jerarquía católica en sí. Y yo creo que la jerarquía católica no tiene derecho, no tiene por qué obstaculizar o negar o fustigar, digamos así, la masonería, porque en la masonería hay cosas muy profundas, muy interesantes.
Sí, pero complementa el interrogante del compañero, ¿el arquitecto del mundo es Dios? Obvio que sí. Obvio que sí, señor. ¿Quién? Claro. Si admitimos es el lenguaje humano. La palabra arquitecto es una expresión humana. Eso es lo que llama un antropomorfismo. Supongamos que sí, no hay ningún problema. Entonces, bajo ese punto de vista, tenemos que aceptar ese antropomorfismo. Esto no es nuevo, ya en la parte final, amables oyentes, periodista Eugenio Pereira García, donde el presbítero, en uno de los capítulos, dice: la jerarquía católica es racista. Por eso no hay obispos chocuanos o de otra pigmentación. Bueno, en parte sí y en parte no. Explíqueme. No, doctor, la explicación la da usted. Usted. No, ¿por qué en parte no? Yo sostengo tajantemente que la iglesia, que la jerarquía, no digo la iglesia, una cosa es iglesia, otra cosa es jerarquía. La jerarquía católica es racista. ¿Se maneja como el ejército? Yo no, pero posiblemente. Allá pues la cuestión de pigmentación, la cuestión de clase social, la cuestión de clasificación existe dentro de la iglesia. ¿Por qué es importante para los oyentes, para los buenos lectores, leer su obra? Porque primero, no porque lo va a convencer. Yo sostengo que si Dios no me convence a mí, yo tampoco tengo por qué convencer a nadie. Les va a dejar dudas, los va a poner a pensar, les va a abrir otra dimensión. Y entonces eso para mí es positivo. Cuando el hombre, lo que se llama la dialéctica, cuando el hombre se queda con la tesis y no sobrepone y no analiza la antítesis, entonces no puede haber síntesis. Entonces, el lector ya viene con su tesis lista, lo que aprendió allá en los años anteriores. Este libro mío puede ser una antítesis. Ya él saca su conclusión, su síntesis. Entonces, por eso mi libro lo considero dialéctico, en cuanto que busca el cambio de la mentalidad, una nueva situación en la mente de las personas. ¿Por qué? No quiero convencer a nadie, sostengo, ni Dios me convence a mí si yo no quiero. Dios respeta mi libertad. Dios únicamente me pone a mí los caminos, los elementos para que yo analice, estudie, y yo soy quien tengo que tomar mi autodeterminación. Se cree que los que pertenecen a la línea conservadora de la iglesia son rebeldes. ¿Usted está en esa línea? Yo no, que me clasifiquen en ninguna línea. Yo tengo mi línea, punto. Yo tengo mi línea, punto. Pero sí les faltó a ustedes alguna cosa. No hemos terminado, presbítero. Bueno. No hemos terminado, simplemente quiero conocer su línea, ¿no? No, yo tengo mi línea. Nos podemos tomar 2 minuticos más porque este es espacio de Eugenio Pereira, no hay problema. O sea, yo tengo mi... Hablen un poquito de la línea suya. ¿Es liberal o es conservador? ¿O independiente? No, yo le contesto. Sí. Todo liberal tiene algo de conservador. Todo conservador tiene algo de... No, y se la pregunto que como es noviteño y la mayoría de los noviteños son conservadores. No, señor. No, sí, yo defiendo a mi pueblo. Mi pueblo natal es muy querido. Yo quiero mucho a mi novita porque nací en el Camellón, allá, sabroso el tipo. Y no son conservadores, ahí también hay liberales. La mayoría de mis parientes son liberales. ¿Y ha hecho algo por novita que dice quererlo? Es decir, depende. Si usted me pregunta obras materiales, no, porque no he tenido la oportunidad. Claro que ahora las va a hacer, ¿no? No, si me dan la alcaldía de Novita, voy para allá. ¿Es en serio que está aspirando a la política? No, yo no alcaldía? Yo no aspiro. Pero si me obligan a ir para Novita, sí voy y hago un servicio a mi pueblo, donde sea, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero no estoy... Vamos a trobarle esa aspiración al padre allá como alcalde de Novita. A mí me... Sí. Vamos a empezar a promocionar su alcaldía. A mí me gustaría que ustedes, no sé si les gustaría el octavo capítulo. El hombre no es un cuerpo que tiene alma, sino un alma que tiene un cuerpo. Explíquenos eso que escribe usted en su libro. Yo soy más espiritual que biológico. Eso es todo.
Es lo que yo sostengo. Le digo a los racistas, por ejemplo, a los que mantienen pensando en el color de la piel. Yo soy mente, yo no soy pigmentación. Mi cuerpo es un instrumento, es un vehículo de mi alma, no es más. Es como un peón, digamos así en términos chocuanos. Mi cuerpo es un peón de mi alma. Es el que va a servirle a mí. Es el vehículo. Padre, respóndame este interrogante. ¿En qué consiste la reencarnación? No, en que yo perdí el año, así, perdí el año en una época y me lo mandan a repetir después. Eso es todo. No sé si me hice entender. O sea que si un ser humano muere, ¿su alma no puede reencarnarse en otra? Precisamente, ahí está. Pero una cosa es reencarnar un alma en otro ser humano y otra cosa es repetir un año. No, pues es una símil. Es la símil que yo le pongo, precisamente. Así, la reencarnación consiste en que yo vuelvo a este mundo, mi espíritu vuelve a este mundo a pagar cosas o hacer cosas que yo no hice cuando estuve acá. Eso es la reencarnación. Aquí hay otra que llama la atención, dice, el sacerdocio católico y su falsa imagen. No sé si es una cosa. Profesor, yo tengo su libro que usted escribió hace poco. ¿Usted por qué no compra el mío también? Mire, cuando habla de los sacerdocios... Compra el mío también. Y ahí encuentra la respuesta. Aquí también habla sobre el celibato. Sí. El celibato No es una obra por ley magistral, o por carisma. Magistral esa obra. ¿Usted es célibe, padre? ¿O fue célibe? Cuando yo estuve en el África 4 años, Ajá. allá aprendí un concepto de celibato muy interesante. Celibato es el que no está casado. Punto. Coja, sígalo además. ¿Y usted nunca se casó? Yo nunca me casé, luego soy célibe. O sea que practicó... luego, eso no significa... O sea que practicó el celibato. Padre, usted no está diciendo la verdad. No, yo sí estoy diciendo la verdad y le voy a demostrar por qué. Vaya a cualquier despacho parroquial a ver si encuentra algún acta de matrimonio mío, no lo hay. Pero usted, si se empieza a preguntarle a hacer un censo, si yo he tenido relaciones sexuales con algunas mujeres, eso sí va a decir que va a encontrar muchas. Oiga, padre. No, así sí me hago entender. Sí me hago entender. Muy bueno el tema. No, me permito, la diferencia que hay, la diferencia Sí, que ya hay. lo entendí perfectamente, padre. Sí, Oiga, muy bien. usted se pregunta, ¿por qué no hay obispos chocuanos? La praxis racista quitó diócesis. ¿Por qué? No, es que precisamente la iglesia es racista, lo que le decía ahora el doctor Gildardo, la iglesia es racista. La iglesia mira los colores y las posiciones y el que más cepillo eche dentro de la iglesia. No, y sobre todo cuando consiguen un presbítero rebelde como usted, peor. No, es que yo perdí. Yo mire compañero, yo sabía que no iba a ser obispo desde que empecé a estudiar en la Javeriana de Bogotá sociología. Porque la iglesia, la jerarquía no le gusta estas carreras, o mejor dicho, no le gustaban antes. Era enemigo el que estudiaba sociología o antropología, es decir, tenía que prácticamente buscar una manera para cómo defenderse, porque iba a tener problemas dentro de la jerarquía católica. Mire, 2 preguntas para terminar ya el programa, presbítero. ¿Hacia dónde apunta la iglesia católica en Quito? Pues sinceramente les digo, yo ni sé qué decirle porque yo siempre he fustigado a la iglesia de Quibdó, la diócesis de Quibdó, por su pastoral, es decir, el programa que tiene pastoral. Yo nunca he estado de acuerdo con esa pastoral de la iglesia. Ante todo, la diócesis, digo. Ante todo porque esa pastoral, para mí, desde el punto de vista antropológico y sociológico, es racista. No es más. ¿Y usted cómo la dejó? ¿Ah? ¿Cómo dejó la iglesia? No, yo no tuve ninguna autoridad dentro de la iglesia. Usted sabe muy bien, o se dio cuenta, la mayoría de la gente, que yo tuve momentos difíciles en la iglesia. A mí me iban a suspender en la iglesia, aquí en la jerarquía católica, por mi manera de pensar. Luego, a mí me la tenían montada aquí, la mayoría de los sacerdotes, ¿verdad? Porque como no tenían el mismo estudio que yo tenía, y eso sí lo tengo que Usted decir cuestionó eso, públicamente. realmente, inclusive a Monseñor de esa época lo cuestionó también en la parte intelectual, recuerdo, ahí tengo las grabaciones. ¿Cómo? Usted cuestionó la intelectualidad de muchos sacerdotes, Bueno. entre esos el representante de la diócesis. Pero bueno, cerramos con esta frase de su obra.
No puedo creer en las cosas porque así me las enseñaron, Claro. sino que quiero saber cómo estas cosas pueden ser explicadas a través del intelecto. Compañero, ¿para qué me dio a mí la inteligencia? Es decir, yo soy hombre no por mi cuerpo, yo soy hombre por mi desarrollo mental. Si yo no desarrollo mi mente, yo no soy auténticamente hombre. Entonces, yo no puedo dejar que lo que la iglesia, la jerarquía, lo que lo diga la gente, yo tengo que recibirlo así, sin ninguna crítica. Yo tengo que ser analítico, Sí. yo tengo que poner mi entendimiento a funcionar. ¿Cuántos versículos de la Biblia del Antiguo y Nuevo Testamento aplicó en su libro? Ninguno. Ahí habla de Génesis. Sí, pero como libro y difícil de escribir, de entender. Presbítero, muchas gracias. A ustedes también, y que verdaderamente la gente haya entendido esta disertación como algo positivo y que los ayude a interpretar su fe. Yo lo que no estoy de acuerdo, lo repito aquí a troche y moche y en todas partes, con esa fe sentimentalista que nos han enseñado y que únicamente consiste en dar rienda suelta a los sentimientos, a la biología y a todo el cuerpo, sin poner la mente a funcionar. No es más, eso para mí es fundamental. Y esto que me parece muy importante, de que la gente piense que Dios quiere de mí, decir del hombre, no que lo adore, no que se rinda ante Él, sino que sea semejante a Dios. Para eso nos trajo Dios a este mundo, para ser semejante a Él, no para adorarlo, porque Dios no necesita de ninguna acción del hombre. Por eso el concepto de pecado hay que tranquilamente cambiarlo. El pecado no es ofender a Dios. El pecado no ofende a Dios porque Dios no depende de mis actos. Si existe el pecado es porque me perjudica a mí como persona o puede perjudicar a otra persona, mi compañero. No ofende a Dios. Bueno, nos vamos, amables oyentes, con visión antropológica de la religión. Visión antropológica de la religión, reflexiones a la luz de la ciencia y la teología crítica moderna. Bueno. Y este libro, sigo insistiendo, pues lo venden, está en venta. Papelería Universo. Papelería Universo. Librería La Odisea, ¿no? Odisea, y en el despacho parroquial de la catedral. Periodista Eugenio, nos vamos, señor, con la misión cumplida, ¿no? Sí, señor, muchísimas gracias, padre. Muchísimas gracias No, a a los ustedes oyentes. muchas gracias que me dieron la oportunidad de dar una explicación y sin ambaje se habló aquí, ¿verdad? Y que esto sirva a la gente para que reflexione sobre su fe. La fe no es creer lo que Dios lo ha revelado, sino que la fe es búsqueda. La fe, hay que cambiar el concepto de fe. Y sí, muchas gracias. Sí, señor, hombre, complacido aquí, hace tantos años, estar al lado del Padre, y me hizo recordar, no me gusta mucho, lo recuerdo, época del 74, 75, cuando el Colegio Carrasquilla nos dictaba unas cátedras verdaderamente que quien no aprendía era porque no tenía acceso, ¿no, padre? Yo no sé. Sí, ¿le nos echa la bendición, padre, por favor? No, yo no creo en bendición, compañero. ¿No cree en bendición? Yo no creo en bendición. Feliz mañana, padre. Muchas Felicidades. gracias. Que estén bien. 10, 15 minutos. Abraham et Siminius in serima Ya está a la venta Visión Antropológica de la Religión, el libro más polémico del sacerdote John Helber Valencia Barco. ¿Cómo creer en un Dios que me exige renuncia a mi condición de hombre? ¿Cómo creer en un Dios que le niega al hombre la libertad de pecar? En este último libro que acabo de escribir, Visión Antropológica de la Religión, pues yo no estoy de acuerdo hoy en día, no estoy de acuerdo con esa visión que se nos dio antes sobre la religión, sobre Dios, sobre la Biblia, sobre Cristo. Y entonces bajo ese punto de vista pues traigo estas nuevas ideas, estos nuevos planteamientos para que la gente lo analice. Visión Antropológica de la Religión, de venta en Librería La Odisea,
Papelería Universo y despacho parroquial de la Catedral de San Francisco de Asís. et sic potentiam in gratio suo. Emisora La Voz del Chocó, filial de RCN. Sintonícenos por nuestro portal web www.lavozdelchocó.com. 24 horas de información. Radio profesional siempre.